Hola, hola. En este video te voy a explicar la clasificación de las fracciones. Mucha atención. Las fracciones se clasifican en fracciones propias y fracciones impropias. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. En primer lugar tengo aquí la representación de un cuarto. En este otro círculo tengo la representación de 2/5 y en un tercer ejemplo tengo la representación de 4/10. Recordemos que el denominador indica las partes en que se divide la unidad, en este caso en 4 partes de las cuales se toma 1. En este segundo ejemplo el círculo se divide en 5 partes de las cuales se toma 2 y en este tercer ejemplo el rectángulo se divide en 10 partes de las cuales se toma 4. Analicemos la parte gráfica. Observamos que un cuarto que está representado en la parte de color verde es menor que el círculo, es decir, un cuarto representa una cantidad más pequeña que el círculo. Lo mismo sucede en este ejemplo. 2/5, que es esta parte de color azul, representa una cantidad más pequeña que el círculo. En este tercer ejemplo, 4/10, es esto, representa una cantidad menor que todo el rectángulo. En resumidas cuentas, las fracciones propias representan cantidades menores que la unidad. Esa es la primera característica. Veamos la fracción. Observamos que 1 es menor que 4, 2 es menor que 5, 4 es menor que 10. ¿Qué significa esto? Que el numerador es menor que el denominador. Esas son las dos características de las fracciones propias. Veamos ejemplos de fracciones impropias. Aquí tengo la representación de 11/8. Quiere decir que aquí hay 8 partes en el primer círculo, que es lo que me indica el denominador, más 3 partes de otro círculo, son 11/8. En un segundo ejemplo tengo 2 rectángulos y toda esta gráfica representa 10/6. Y en un tercer ejemplo tengo 3 círculos, cada uno dividido en 3 partes iguales. Esta gráfica en su conjunto representa 7/3. Analicemos cada caso. En el primer ejemplo, 11/8, que es esto de color verde, representa una cantidad mayor que la unidad. Es decir, aquí hay un círculo, esta es una unidad, un círculo más una fracción de otro círculo. Lo mismo sucede en este ejemplo. 10/6, que es todo esto de color marrón, representa una cantidad mayor que la unidad. La unidad es el rectángulo, entonces hay una unidad más otra porción de otra unidad. Igual sucede con estos círculos. 7/3 representa 2 unidades y una parte adicional de otra unidad. Esa es la característica de las fracciones impropias. Veamos las fracciones. Observamos que 11 es mayor que 8, 10 es mayor que 6, 7 es mayor que 3. En resumidas cuentas podemos decir que el numerador es mayor que el denominador. Esas son las dos características entonces de las fracciones impropias. Dicho esto, gráficamente podemos hacer un resumen de la siguiente manera. Las fracciones propias tienen dos características. Primera, el numerador es menor que el denominador. Veamos ejemplos. 3/4. Efectivamente, el numerador es menor que el denominador. Veamos otro ejemplo. 1/6. 1 es menor que 6. La segunda característica es que las fracciones propias representan cantidades menores que la unidad. Veamos. Si tomamos el primer ejemplo, 3/4, aquí lo que hacemos es dividir 3 entre 4 y obtenemos 0,75. Claramente vemos que este número decimal es menor que 1. Veamos el otro ejemplo, 1/6. Al dividir 1 entre 6 obtenemos 0,16666 infinitamente. Este es un número decimal infinito periódico que también es menor que 1. Entonces cumple con las dos características. Veamos las fracciones impropias. También tienen dos características. Primera, el numerador es mayor que el denominador. Ejemplos.
3 medios. Efectivamente, el numerador es mayor que el denominador. Veamos otro ejemplo. 7 tercios. 7 es mayor que 3. Segunda característica. Las fracciones impropias representan cantidades mayores que la unidad. Veamos. En el primer ejemplo, 3 medios, al dividir 3 entre 2 obtenemos 1.5 y claramente este número decimal es mayor que 1. Y en el segundo ejemplo, en 7 tercios, también al dividir 7 entre 3 obtenemos 2,333 de manera infinita. Este también es un número decimal infinito periódico y es mayor que 1. Estas dos características son las de las fracciones impropias. Veamos ahora qué son los números mixtos. Entonces, los números mixtos se desprenden de las fracciones impropias y son aquellos que están formados por una parte entera y una parte fraccionaria. Vamos a ver un ejemplo gráficamente. 7 cuartos. 7 cuartos se representa así. ¿Qué significa esto? El 4 me indica que esta unidad, que es el círculo, se divide en 4 partes, pero como necesitamos 7, tomamos otro círculo, lo dividimos en 4 partes y de ellas tomamos 3 adicionales. Entonces 4 más 3 son 7 cuartos. Claramente vemos que esta gráfica representa una cantidad más grande que la unidad. Aquí hay 4, o sea una unidad completa más 3 cuartos. Entonces de aquí se desprende el número mixto, que sería una unidad y 3 cuartos. 1, 3 cuartos. Este es el número mixto. Veamos el mismo ejemplo de una forma analítica. Tenemos 7 cuartos. Entonces lo que significa eso es que 7 dividimos entre 4. 7 entre 4. El cociente es 1 y el residuo es 3. De esta división se desprende el número mixto. Es decir, sería una parte entera y 3 cuartos, es decir, 1, 3 cuartos. Bien, veamos el proceso contrario. ¿Cómo convertir un número mixto en fracción? Vamos a hacer un primer ejemplo. 2 un tercio. ¿Cuál es el proceso a seguir? Ojo, aquí lo que hacemos es multiplicar el número entero por el denominador, a eso le sumamos el numerador y el resultado lo dividimos entre el mismo denominador. Así, 2 por 3 más 1 sobre 3. Y esto es igual, 2 por 3, 6, más 1, 7 tercios. Es decir, esto es igual a 7 tercios. Veamos otro ejemplo. 3, 2 quintos. Hacemos el mismo proceso. Entonces esto es igual a 3 por 5 más 2 sobre 5. Y esto es igual 3 por 5, 15 más 2, 17 sobre 5, es decir, 17 quintos. Esta es la manera de convertir un número mixto en una fracción. Bueno, si te gustó el video, me regalas un like, te puedes suscribir a mi canal y hacer tus comentarios constructivos para seguir mejorando. Si quieres ver todos mis videos, sigue mi canal en YouTube y me encuentras como Profe Clamo. Gracias por tu atención, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.